Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este espacio Turno Libre. Hoy es viernes, estamos a 23 de abril del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a tratar con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Hoy, 23 de abril, el día del libro. Mucha gente que está hojeando ya el libro. Y también, bueno, se inician todos los preparativos. Lo que tiene que ver con la conspiración, bueno, mucha gente decía con el boicot, sino que se hablaba de golpe de Estado, se habló de golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch en el 63, y entonces se inicia lo que fue la Revolución de Abril de 1965. Por eso yo tengo dos invitados muy especiales para compartir con todos ustedes este espacio y para además formar, educar y bueno, cumplir con la misión de este espacio, decir la verdad desnuda y hablar entonces de la verdadera historia y de todas las interpretaciones que se le ha dado a la historia. Con ustedes vamos a tener hoy a Ambioris Núñez y a José León Chepe. Entonces vamos a hacer este programa especial en este día y vamos a ver cómo nos desenvolvemos estos muchachos que son especialistas en derecho, que son especialistas en varias cosas, pero además de eso que tienen mucha vivencia histórica, social en la República Dominicana y más allá, aquí un especialista en derecho internacional, más allá de los abogados, ¿verdad? Decía, las ciencias sociales y político también, así es. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes, muchachos? Bueno, bien, gracias por la invitación. Y aquí estamos cumpliendo con tu cometido para hablar de lo que fue abril del año 65. Muchas gracias también, Basilio, nuevamente por esta pequeña disertación que vamos a tener en un momento tan importante para la República Dominicana como lo fue esa misma gesta que tú mencionas y que De León ya ahora mismo también ha mencionado. Así es. La llamada revolución, la guerra, la insurrección, la sublevación del pueblo dominicano en relación al golpe de Estado que le dieron a profesor Juan Bosch en el 63. Bueno, ¿cómo iniciar a hablar de la Revolución de Abril? ¿Cómo iniciar? Hay muchos héroes, y muchos héroes que son anónimos en la Revolución de Abril. Hay también muchas cosas que en la historia no se cuentan. Entonces, hay que empezar por los antecedentes, mucha gente dice. Esa es la realidad. Hay que empezar por los antecedentes. Mira, antecedentes, Chepe, sí, lo primero que hay que empezar es diciendo que en la República Dominicana, en el 1965, apenas habían 3 millones de habitantes. Y que solo teníamos por delante dos poderes fácticos, que era la Iglesia Católica y una parte del sector militar. Entonces, esa parte del sector militar se dividió luego del derrocamiento de Juan Bosch, los liberales y los que no eran liberales. Ahí comienza la Revolución de Abril, que luego se convierte en guerra patria, de lo cual Ambioris va a comentarle un poco. Déjeme, como estamos hablando de antecedentes, y esa es la pregunta. Antes de que iniciemos ese compromiso, esa maravilla, esa memoria que se mantiene todavía activa de lo que es ese enfrentamiento que se dio en el 65. Pero es bueno no pasar por alto. Me voy a un chisme más para atrás que De León, un poquitico solamente. Y vamos a mencionar los primeros aprestos, diríamos, de guerrilla en la República Dominicana, que se inició con Cayo Confite. Esa es una. Cayo Confite del 47, que fue preparado allá en Cuba. Esa fue la primera expedición que se hizo aquí para intentar derrocar al dictador Trujillo. Después vino la de Luperón en el 49. Y menciono esa, particularmente la de Cayo Confite, porque uno de los complotados era Juan Bosch. Oigan bien, ¿por qué razón después vamos a entender por qué es que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch? No nace así por así. Después de todo esa de Luperón del 49, que vinieron después la de 59, las expediciones de Maimón, de Constancia y Estero Hondo, donde nace posteriormente ahí
un movimiento extraordinario, precisamente haciendo honra a ese nombre de esas 3 expediciones, donde prácticamente cuando ellos llegaron al final lo masacraron, la mayoría. Sin embargo, esos son parte de los antecedentes. No podemos tampoco pasar por alto esa inquietud que tenía este pueblo por todos los asesinatos que se cometían en esa época trujillista, porque eso es importante decirlo antes de evaluar esa situación de la guerra, de la llamada guerra, revolución, como quiera que se llame, León. Podemos ponerle cualquier nombre, pero todos los nombres también, porque calan ahí. Otra es el asesinato, que no podemos tampoco pasar por alto, de la esposa de Manolo Tavares Justo y sus 2 hermanas. Eso tú lo sabes, León, eso es importante decirlo, en el 60. Pero un año antes del 60, posteriormente en el 61, ya habían ejecutado a Trujillo, que era lo que querían esos complotados, todos esos guerrilleros, tumbar ese gobierno. Pero por causa del destino, ejecutan a Trujillo en el 61, 30 de mayo. ¿Qué pasa después de ahí? Había que preparar luego unas próximas elecciones. Y esas próximas elecciones son preparadas por quienes comenzaron a gobernar de manera provisional hasta que se dio las elecciones de 1962. Creo que el 20 de diciembre, creo que fue. 20 de diciembre. Juan Bosch es el que se presenta por el PRD y el PRD ganó las elecciones con casi, diríamos 70% de los votos. Fíjense ustedes la cantidad de situaciones que hay. Si quieren, me pueden ir interrumpiendo para que no hagamos... Hay otra situación. Sí, bueno por favor. Se comente ahí también. Sí. Fíjate que la muerte de Manolo resplandeció esa euforia revolucionaria en la juventud dominicana, la hizo resplandecer. Claro. Tan así que los norteamericanos, cuando se dieron cuenta del patriotismo tan grande que tenía la juventud impregnada, los dominicanos, comenzaron a accionar. Perfecto. Entonces, hay lo que hay que decir, antes que tú continúes, Basilio, es que habían 2 partidos políticos mayoritarios para esa época, que era el PRD y el Partido Social Cristiano. Eran los 2 partidos mayoritarios, los cuales se pusieron de acuerdo en Puerto Rico, para aportar a la gesta de abril. El acuerdo de Río Piedra. Eso nadie casi lo sabe aquí en este país. Ese acuerdo se hizo allá, eso que tú estás mencionando, Puerto Rico, exactamente. Déjame decirte algo antes de que Basilio comience a hacer cualquier pregunta con relación a esto, porque estamos hablando de antecedentes y eso es importante. Recuérdense también, los amigos televidentes, que en ese tiempo, estamos hablando de los años 60, todos esos años que están por allí, estamos hablando de Guerra Fría. Recuérdense de eso, todos nosotros, que es importante, un enfrentamiento, esas 2 grandes potencias que no permitían que ninguno de los polos, los estados que pertenecían a un polo y a otro polo, partido, la gente del capitalismo y la gente del socialismo de la Unión Soviética. Eso es bueno que se tenga en cuenta porque como había normas existenciales en el momento, no permitían que uno se pasara por el otro. Entonces, esas elecciones, que también que se tiene que analizar obligatoriamente como antecedente, la revolución inclusive de Cuba, de 59, porque allí fue que se prepararon la mayoría de guerrilleros dominicanos que vinieron aquí a la República Dominicana a intentar derrocar a Trujillo. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta, que en ese tiempo también había un aire de revoluciones por la cantidad de dictaduras que había en América Latina. Eso hay que mencionarlo, sobre todo una en particular, la de Jacobo Arbenz. Eso es bueno decirlo. Mira, Fiori, para terminar ya con los antecedentes y dejar que Basilio inicie el tema de la Revolución de Abril, hay que decir, y que somos de la generación, que en el año 1963-64, después de la muerte de Manolo, surgió el movimiento más importante que haya surgido en la República Dominicana, que fue el movimiento clubístico, que dio lugar a que se afianzara un poco la democracia, porque aquí no estaba impuesto a vivir en democracia, Basilio, y era inaceptable que un ciudadano cualquiera tuviera el mismo derecho que un militar de esos trujillistas. Exactamente. Entonces, vamos arriba con la revolución. Ese sí es un punto importante. Mira, antes de entrar a la revolución, hay que decir, por ejemplo, ella decía, Ambioria decía algo, pues ahí están, la ida del 14 de junio, el movimiento revolucionario 14 de junio, que fue a la montaña. Ahora, se va a mencionar. Después de ese golpe de Estado que se le da al profesor Juan Bosch. Sí. Pero hay que decir también que el profesor Juan Bosch llega al poder, y es uno de los antecedentes fundamentales que da al traste con lo que es la revolución, llega al poder con una
reforma a la Constitución. Entonces hace una reforma, no, elaboró una Constitución nueva basada en la Constitución que trajo Duarte en la independencia nacional. Cuando hablamos de eso, hablamos entonces de que la historia se escribió así, como dice. Con ese fue el objetivo, la parte fundamental que le dio vida a ese sistema democrático, como dice Chepe, que se inició precisamente en ese entonces, y hay que destacarlo como uno de los antecedentes. Esa constitución que daba a la apertura a la organización, que respetaba todos los derechos civiles y políticos, todos los derechos civiles y políticos, los respetaba esa constitución. Como ejemplo. Con ejemplo de Juan Bosch. Con ejemplo de Juan Bosch. Así es. Entonces, esos son de los antecedentes que dan al traste con eso. Pero entonces, ¿qué es lo que viene? Yo creo que Máster me ponga un videito que hay ahí de doña Arlete Fernández. De Fernández Domínguez o de doña Arlete de Fernández, que ese video ella dice quién fue este héroe, y es el principal héroe de la Revolución de Abril. Ramón. Sí, Rafael Tomás Hernández Domínguez. Entonces, perdón. Sí, entonces vamos a ver este videito para que yo lo envíe a Ambioris. No sé si lo vio. Podido por las situaciones que te entonces, a esa situación, míralo ahí. En un lugar que se llama Canca la Piedra, cerca de Tamboril. Lo sorprendí mirándome. La mirada de Fernández Domínguez me conquistó, un joven atractivo. Tú veías aquella fuerza interior, era callado, tímido, pero yo era una niña de 16 años, él tenía 19. Me invitó a bailar. Intentó apretarme un poquito, yo lo retiré. En la segunda pieza se atrevió, insólito, a agarrarme la mano. Entonces yo le dije, si vuelves a hacer esto, te voy a dejar plantado en el salón. Y él me dijo, tú no te atreves a hacerme eso. Digo que no. Cuando volvió y lo intentó, lo dejé plantado en el salón, con todo el mundo mirándonos. Se puso rojo. Yo me senté, él fue y se sentó y no me dirigió la palabra más, pero no dejaba de mirarme. Al otro día, después que terminó la fiesta, él le comentó a sus hermanos, con esa me voy yo a casar. Se apareció al colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde yo estudiaba, Santiago de los Caballeros, con una caja de bombones y flores. Yo lo vi y yo me di cuenta que estaba locamente enamorada, porque recuerdo su mirada, la ademán, él estaba un poco nervioso, yo estaba derretida. Mi primer novio. Nos sentamos, claro, con una monja enfrente sentada. Estuvimos conversando, me dijo que pronto vendría aquí a Santo Domingo a estudiar a la Academia Militar, pero que no íbamos a escribir y todo, y me escribió cantidad de cartas que yo le contesté. Terminó sus estudios en la academia, fue ascendido a segundo teniente y nos casamos el 22 de diciembre de 1955. La familia estaba muy contenta y ellos decían, ¡qué encate! Casi todos eran galleros. Utilizaron ese término precisamente por eso. Vinimos a vivir aquí a una casa cerca de Don Bosco. De ahí nos fuimos a vivir al barrio para oficiales de la Fuerza Aérea. Ya yo tenía 2 niños, el tercero nació allá, la cuarta nació allá. Él le puso los nombres a mis hijos. Cuando yo salí embarazada, él se ponía loco de contento. Entonces, cuando yo salí embarazada del último hijo, el quinto, yo dije, este nombre se lo pongo yo, y le puse Rafael Tomás. Y él se negaba porque decía, no me gusta el nombre de Tomás. Pero bueno, ahora el nombre de Tomás está aquí en mi corazón, en el corazón del pueblo, Rafael Tomás Fernández Domínguez, y un hombre de cuyo corazón salió la gesta patriótica más hermosa. Poco después de el presidente Bosch informarme de la muerte de Rafael, todavía no había estallado. La mujer que amaba entrañablemente a ese hombre estaba serena y primó la conspiradora, su compañera. Fíjate tú hasta qué punto Fernández Domínguez, este hombre, influía sobre los demás. Era un medio de defensa, presumo yo, ante la obligación que yo sentía de corresponder hasta el último momento a este hombre que me permitió ser militante, conspiradora con él. Porque Fernández Domínguez siempre estuvo consciente de que eso no era un juego. Fernández Domínguez estaba consciente del peligro que corría él, de la responsabilidad que tenía, sobre todo por las Fuerzas Armadas. La voluntad popular, para él era importante, el pueblo. Esto marcó su destino, su vida y también la de muchos otros.
y marcó el destino de muchos países de América Latina. ¿Qué va a venir a mi pensamiento? Esto mismo quisiera yo decirle al pueblo dominicano, mismo que dijo Fernández Domínguez. Aquí estoy respondiendo con la frente en alto, el honor multiplicado y la vergüenza como estandarte. Que me juzguen la historia y la república. ¿Aló? Hola, mi hija, era Juan Bosch. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿le pasó algo a Rafael? Sí, mi hija. ¿Cómo fue? Yo, una bala perdida. Yo, no. A un hombre como Rafael no lo mata una bala perdida. No, un momento, mi hija. No, murió peleando. Fernández Domínguez era un joven oficial, teniente coronel y director de la Academia Militar, Batalla de las Carreras, cuando se enteró en el mes de junio del año 1963 de que se estaba gestando un golpe de Estado para derrocar al presidente Bosch. Convocó a un grupo de sus compañeros y les dijo que de ninguna manera se iba a permitir el golpe de Estado, que los militares no estaban para tumbar gobiernos elegidos por el pueblo. Fue así como se dio inicio a lo que conocemos como movimiento militar constitucionalista. Lánzate a la calle, pueblo, a celebrar con júbilo el retorno a la constitucionalidad, a luchar por el retorno de Bosch al poder. Pasó el tiempo, se dio el golpe, Fernández Domínguez fue extrañado del país, cancelaron muchos de sus compañeros, pero él nunca se dio por vencido, estando en España, estando en Chile. Estando en Puerto Rico, el 28 de abril, nuestro país fue invadido por tropas norteamericanas. Realmente fue demoledor. Él estaba ya a finales del 64, desesperado, planificando su entrada. Era casi su obsesión. El contingente de tropas enviadas para proteger la isla contra el asalto del poder por los comunistas pasa de 30.000 hombres. Está compuesto especialmente por tropas de infantería de marina y paracaidistas, provistos de material mecanizado rápido y equipos para la lucha contra los francotiradores, ocultos en edificios y bocacalles. Es así que el 14 de mayo de 1965, a pesar de la protesta de Fernández Domínguez porque no quería venir en un avión norteamericano, vino a Santo Domingo, se reunió con Camaño y con los dirigentes del 14 de junio y estando una madrugada en el edificio Copelo, se apareció Juan Miguel Román. Le explicó la necesidad y los planes que ellos tenían de tomar el palacio. Decidieron hacerlo y el 19 de mayo, pues Fernández Domínguez junto con Juan Miguel y otros valiosísimos dominicanos cayeron tratando de tomar el Palacio Nacional. A 50 años de la Revolución de Abril, cuántos recuerdos, cuántas... Ya veíamos aquí, la puedes dejar de fondo, Máster, veíamos aquí esta historia del coronel, del jefe, del líder de la Revolución de Abril, el coronel Fernández Domínguez. Dígame, don Ambioris, mira, vamos a continuar con el inicio de la guerra ya. Tú has mencionado asuntos muy importantes, y sobre todo Rafael Tomás Álvarez Domínguez. Le estaba comentando a León que ciertamente él muere entrando al palacio, ya tratando, sí, exactamente, 19 de mayo justamente, él entraba al palacio y un francotirador, porque fue un francotirador que lo mató, un francotirador le quita la vida. Se dijo que fue en combate porque realmente fue en combate. Pero nosotros no tendríamos palabras, no creo que nosotros pudiéramos hablar lo suficiente de ese héroe nacional. Nos queda muy poco, muy cortas las palabras para poder mencionarlo, a él y a Camaño en cierto sentido, y a muchos otros que murieron allí. Sí te digo que él fue el que encabezó esa gesta. Le dijeron que no lo hiciera, que no penetrara al palacio porque había demasiados francotiradores, pero él era un hombre muy valiente, demasiado valiente. Y ese grupo que entró, cayeron, creo que, si no más recuerdo, 3 personas. Uno fue el primero, porque ahí ya lo tenían fijado para eliminarlo, a él y a Camaño también. Tú mencionaste algo muy importante, que es la constitución de Juan Bosch. Esa constitución marcó también un hito entre la oligarquía dominicana, los terratenientes, los latifundistas, los comerciantes, la iglesia católica, porque esa constitución fue una de las más, yo diría que la más liberal que ha tenido el pueblo dominicano. Y como dijo León hace un momentico, trajo la referencia de la constitución de Duarte. Fue muchas cosas importantísimas, pero él logró cosechar una enemistad con esa gente, y esa gente comenzaron a planificar su derrocamiento, que se da
justamente el 25 de septiembre del 63. Ahí viene a gobernar entonces el famoso aquel triunvirato, peor que Trujillo, porque toque de queda, sitio, sitiaban las ciudades, estado de sitio, oye, muchísimas cosas. Y algo muy importante que debemos puntualizar aquí. La revolución cogió su carril a raíz de cuando Camaño sale de la embajada americana. Basilio, ahí fue que cogió su carril la revolución. Sí. Porque ciertamente, el de pensamiento avanzado era Fernández Domínguez. Camaño todavía estaba en un término medio, pero Camaño, con ese levantamiento que hizo ese día, logró asumir gran parte del ejército, que eran gente de él, y ahí se concretizó lo que fueron las fuerzas militares opositoras a los retrógradas que dieron el golpe de Estado ese día al profesor Juan Bosch. Y ese día que tú mencionas, óyeme, es una maravilla, porque él fue, conjuntamente con este equipo de personas, a hablar con el embajador. Y el embajador, en vez de mediar como querían los revolucionarios, los rebeldes, todos esos grandes líderes dominicanos soceros que murieron allí, bueno, Camaño no murió ahí, pero sí, eso que tú mencionas es importante reseñarlo, porque el embajador lo que le dijo fue, en ese momento, le dice el embajador, no, ninguna mediación, usted tiene que rendirse y entregar las armas. Y Camaño le respondió y le dijo, sí, no, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a pelear. Pues ya, escúcheme Basilio, sí, porque ya el embajador había asumido lo que tú dijiste hace un momento, que Juan Bosch tenía un olor a comunismo. Exactamente. Incluso 53 nombres de dominicanos fueron llevados a la embajada como comunistas y ya el cónsul lo tenía. Precisamente por lo que dijimos ahorita, ese enfrentamiento este-oeste, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo siempre tildaban a los que eran más liberales como comunistas. Bueno, hay que hacer un recorrido, por ejemplo, de lo que fue la revolución en principio, algunas etapas que no se pueden saltar. Por ejemplo, el 24, ¿qué es lo primero? Lo primero que surge el 24 de abril de 1965 para darse la revolución. Se dice que había el ejército, la división del ejército y esas cosas. Sí, el 24, bueno, León, sí. Y el llamado del líder negro, el llamado del gran líder José Francisco Peña Gómez en su programa, perfecto, fue algo que movilizó a la República Dominicana completa, porque ciertamente ese era el líder con más seguidores por la radio y por donde quiera. Era el partido mayoritario de la República Dominicana, eso no cabe duda. En ese momento, el PRD encarnaba en ese momento lo que yo todavía pienso, que ya dejó de existir, que ustedes no conocen. Así es. Pero el pueblo quiere conocer. El pueblo quiere conocer. Dilo. No, el PRD encarnaba lo que precisamente estaba en la Constitución de 1963 y más allá, exacto, porque no podía materializarse todo en la Constitución por lo mismo que pasó, porque estábamos con el ojo avisor en contra de la juventud dominicana y de los pensadores avanzados. Perfecto. Pero miren, nosotros decíamos, por ejemplo, que se dio una contradicción entre quiénes fue la revolución. Primero hablamos de la revolución de abril del 64, de 65, por eso hablo del 24 de abril, y qué fue lo que surgió, cuál fue la contradicción que surgió fundamentalmente en el ejército. Déjame decirte algo. Sí. No hubo contradicción al comienzo. No hubo al comienzo, porque inclusive los rebeldes se aliaron al balaguerismo y al trujillismo. Oye bien eso. Se aliaron con ellos, con el clan de San Cristóbal, que era el que manejaba por Wessing y Wessing, Neiva y Ceija y otros militares más. Ese era un complot que yo tenía, pero ¿cómo se dio la división entre los militares? Tú sabes que lo que dice inclusive León con relación a Peña Gómez cuando hizo el anuncio de que iban a comenzar la revuelta militar, cívico-militar en la República Dominicana, lo anunció por la radio en el programa que yo tenía. Un sábado como mañana. Perfecto. 24. En el programa La Tribuna Democrática, y entonces el ejército, el grupo también, fueron a la radio oficial y tomaron esa otra radio, Radio Santo Domingo, me recuerdo. Radio Santo Domingo, la tomaron también, comenzaron a hacer los anuncios. Y apresaron al doctor Peña Gómez ahí. Perfecto. Y ahí se da una confusión del pueblo, se da una confusión en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no quiso participar con ninguno ni con otro, pero ahí como había una alianza, porque la intención era derrocar, ya no a Juan Bosch, porque ya lo habían derrocado. ¿Derrocar a cuál? La intención que hubo después de que derrocaron a Juan Bosch,
que se da el triunvirato y que avanza el proceso revolucionario hacia el 24 de abril, era derrocar justamente el triunvirato. Por eso es que cuando se da el acuerdo entre ellos, y tú lo mencionaste perfectamente hace ratico, el acuerdo de Río Piedra, se materializa ahí. ¿Qué rebosa el agua del vaso? Que los rebeldes decían que iban a colocar como presidente provisional hasta que llegara Juan Bosch, era a José Manuel, por Dios, Molina Ureña. Molina Ureña. El nombre siempre se lo extravía a uno. Sí. Y el clan del San Cristóbal, balagueristas y trujillistas, dijeron que no. También dijo que no, que ellos no iban a aceptar que se hiciera un gobierno de reconstrucción nacional por parte de los otros. Y ahí es que se da la división. Entonces se van al puente Duarte, y en el puente de Duarte es que comienza los primeros enfrentamientos. En esos enfrentamientos, que la revolución duró de ese día 24 hasta el día 3 de septiembre, oye bien, del 65, es decir, es una contienda que no fue de 2 días. La Cruz Roja Internacional, para resumirte, porque yo sé que esto es un programa muy rápido, contabilizó en 2.850 muertos y más de 3.000 y pico de heridos, pero dijo, para que sepa la gente, el público en general, que no pudieron contabilizar a los grupos de personas muertas que metían en fosas comunes. Los historiadores dominicanos han dicho claramente que murieron más de 5.000 personas. Es decir, que ha sido una gesta que por eso que el pueblo dominicano, y por eso que el de León cuando menciona eso, y lo dice de esa forma, el pueblo tiene que entender que es una gesta dolorosa por un lado, porque murieron muchas personas, pero es una gesta heroica, valerosa, porque la intención era reorganizar el país, liberarlo de tantos inconvenientes, de tantas cosas. 31 años de dictadura trujillista. Recuerden que el gobierno de Juan Bosch fue el primer gobierno democrático después de la muerte de Trujillo. Y derrocarlo 7 meses después ha sido una afrenta a la Constitución, que fue declarada desierta. Oye bien, la Constitución de 63 no la anularon. No, la declararon inexistente. Oye bien. Y eso fue lo que agudizó esa división. Y se fue Elías Wessing y Wessing, se fueron para la base de San Isidro. Y la gente, los rebeldes nuestros, que yo me identifico con ellos y me considero parte de ellos, seguiré así como ellos también, se quedaron en el puente Duarte, tomaron algunas de las localidades próximas, inclusive al Conde Peatonal, y en el edificio Copelo, que era que funcionaba, cuando lo nombra ahí presidente, la Asamblea Nacional, que también fue declarada desierta por parte de los esbirros de ese momento y los traidores, entonces se dieron a partir de ese momento 2 gobiernos dominicanos. Uno que lo encabezaba Molina Ureña, que después de esos problemas se asiló en una embajada extranjera, y el otro gobierno lo encabezaba Rey Cabral. Todavía estabas ahí, Rey Cabral, con ese mismo triunvirato. Recuérdate que con la muerte que tú dijiste ahorita de Manolo Tavares Justo, renunció Emilio de los Santos, que era el director, el presidente de esa junta militar, que era el triunvirato de 3 personas, pero él renuncia por la muerte de Manolo Tavares Justo en la Manacla. Cuando ellos anunciaron que si se entregaban le iban a perdonar la vida, lo que hicieron fue que lo mataron a todos, a 16, porque dicen que fueron 14, pero fueron 16. Ahí están los nombres de los 16, contando también a Manolo Tavares Justo. Es una gesta maravillosísima. El 14 de junio hizo una labor extraordinaria aquí en el país. Así es. Hay que decirlo. Así es. Chepe, ¿algún comentario en ese aspecto? ¿Tú recuerdas algunas cosas? Mira, agradecer a esa gesta el poquitito de democracia que hoy tenemos y los hombres que dieron su sangre para que eso fuera así. Recuerdo el nombre de 2 palomeros, de Arsenio Rojas, Emanuel Rojas, y de Maromo Paulino, mi primo. Un hermano de él fue de lo que llevaron para el cementerio, para la fosa. Entonces, eso hay que recordarlo, Basilio. Y la juventud tiene que dedicarse a estudiar para que no le distorsionen la historia. ¿Qué perseguía esa juventud en ese momento? Perseguía democracia y justicia. Lo que todavía hoy estamos pidiendo lo perseguía la juventud. Y todavía estamos en el camino de seguir transitando perjuicios en contra de las clases sociales de abajo, y nosotros entendemos que debemos estar como, yo estoy en medio de 2 hombres de izquierda ahora, yo entiendo que debemos estar en la mejor posición de tratar de defender un poco esa democracia,
sustentar los valores buenos que pueda traer un gobierno, pero también criticar los malos. Esa es la misión de todo hombre de progreso y que defiende su pueblo. Y antes de que Basilio termine, que creo que Basilio va a concluir ahorita. No todavía. Quiero decirle que lo importante de esa gesta y del enfrentamiento los dos enfrentamientos, porque se hicieron muchísimos comandos como organismo de defensa, bases operativas, militarmente hablando. Los civiles exigieron las armas de fuego a Camaño. Camaño le dijo que había que quitarse al enemigo. Pero lo importante aquí es la invasión cuando se produce 4 días después de esa gesta del 24. Se produce la invasión que tú mencionaste también. Y que eso es importante decirlo, 42.000 personas, que si no hubiera sido por esa invasión que se hizo, Juan Bosch hubiera sido repuesto en su puesto, porque se evitó por esa invasión de 42.000 militares y sobre todo y yo lo digo responsablemente, por la complicidad de la Organización de Estados Americanos, que legitimó esa invasión como Fuerza Interamericana de Paz en República Dominicana. Eso fue lo que coronó allí la derrota de los dominicanos, personalizada evidentemente en cada uno de esos grandes héroes dominicanos. Basilio, estamos hablando de la invasión armada de 1965, pero voy a dejar esto contigo aquí. Nosotros estamos invadidos desde antes de 1916. Claro que sí. Estamos invadidos. Estamos hablando de la invasión armada y quiero que Basilio comente sobre eso. Bueno, ¿qué castigo me pusiste? Pues no es castigo para mí, porque bueno, tengo muchos años precisamente luchando contra esa invasión. Decimos que somos antiimperialistas, decimos que bueno, que tenemos una invasión que no desde el 16, pero de antes, desde el 5. Bueno, la gente, recordamos a Liborio, recordamos toda esa gente que lucharon contra los gavilleros, ¿verdad? Los gavilleros. Los mal llamados. Los mal llamados los revolucionarios de verdad. Exactamente. Entonces, hablamos de que desde ahí dependemos, pero bueno, la dependencia ha llegado tan lejos, que no han cambiado todo. Primero nos enfrentaron, como dice, con la confrontación, con la intervención de esos 42.000 marines, o hijos de perra, como diría Pedro Mil. Pedro Mil también estuvo en el 47 y estuvo en el 48. Así es. Entonces, a partir de ahí, de esa intervención, no han intervenido, pero también no han intervenido, mira, muchos dicen cultural, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, hablamos de ideología, hablamos de todo eso. Entonces, es una invasión cultural ideológica, pero una invasión económica que, bueno, ha saqueado prácticamente todo lo que ha sido la producción de este país. Pero bueno, entonces nos destruyeron la sociedad, nos impusieron una sociedad después de esa intervención, porque eso viene después con lo que fueron las consecuencias. Lo que fueron las consecuencias que trajeron, o que trajo la invasión de abril. Antes de eso quisiéramos que concluyéramos, entráramos más a fondo bueno, antes de esa intervención recordamos que la confrontación de los barrios de la capital, la zona norte de la capital, pero que también tenemos que hablar de lo que fue la participación de muchos pueblos para poder lograr llegar a que se conquiste el poder, porque fue la lucha por el poder, y hay que decir que lo conquistamos el poder, o que lo conquistó Camaño el poder, y que lo conquistaron los revolucionarios con Fernando Domínguez, y que lograron incluso instalar al coronel Camaño como presidente designado, ¿verdad? Porque, presidente. Exactamente, porque no pudo venir Juan Bosch, y Juan Bosch autorizó desde Puerto Rico que a Camaño que asumiera el compromiso de dirigir el Estado. Lamentablemente lo voy a decir, Juan Bosch cogió miedo. Y otra cosa que tengo que decir, mira, esa sangre valiosa que abonó a esa juventud con los expedicionarios que tú mencionaste las 3 veces que vinieron, en el 1949, ese jovencito le acercó a Vigilio Manari en Reina, en Cuba, le dijo, yo voy para la República Dominicana. Le dijo, tú no vas para allá. Dice, yo voy para allá. Y Vigilio dice, ¿qué va a decir, compadre mío? El compadre de Vigilio era el papá de Fidel Castro. Y Fidel Castro vino aquí en el año 49, y en una lancha se tuvo que devolver y tuvo que seguir para México, porque en Cuba lo estaban esperando, porque era dirigente estudiantil.
Eso nos lo confesó Virgilio Manday Reina a la Juventud Revolucionaria de Santiago en los años 70, por ahí, donde participábamos un grupo de jóvenes que éramos parte de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Mira, la familia Mainardi Reina tuvo una participación muy activa en ese tiempo y también lo ha tenido después de ese tiempo. Pero hay que decir que fueron 3 los miembros de la familia que vinieron en el 49. Eso es bueno decirlo. Pero vamos a responder la pregunta rápida de Basilio con relación a la penetración del movimiento revolucionario nuestro, la sublevación, la guerra, la revolución de abril. Casualmente no hubo muchas provincias que participaron. No hubo muchas. San Francisco de Macorís hubo una matanza porque cada vez que el gobierno que estaba allí gobernando, recuérdate que después del derrocamiento hay un lapso de 63 al 65, y ese lapso que cuando se da la revolución de abril, ya 4 días después vino la intervención, pero en San Juan de la Maguana también hubo otro foco guerrillero que corrió la misma suerte que el de Sánchez Ramírez, Sabico, me recuerdo cuál es Sabico, perdón, la localidad. Ahí también fueron ellos apresados y muchos fueron ejecutados. Y el de Manolo Tavares Justo, que también fue en el 63. Ese fue en la Manacla, como ya ustedes ya lo saben. San José de las Matas, en la sierra. En ese lugar, porque las montañas eran lo más aceptable para un proceso como ese, pero lo mataron a todos. A todos no, dejaron algunos vivos, 8 creo que fueron que dejaron vivos. Pero realmente... A Iván Rodríguez. Sí. Y a Mayobané Vargas, es un barraco de hombre. Una cantidad de gente, una playa de juventud de ese tiempo. Ahora, sí tenemos que puntualizar que donde se concentró el proceso de revolución fue en la capital. Ahí hubo la toma de la Fortaleza Osama, participó el comando aquí de entrenamiento del 16 de agosto. El Puente Duarte, el Capotillo. Bueno, imagínate. Oye, Miori, por aquí iban a entregar las armas. Aquí, y había una juventud preparada que fue a buscar las armas. Claro. Y se echaron para atrás 2 minutos antes, se echaron para atrás. Seguro. Y si no hay intervención, Wessing, imagínate, toman a la base San Isidro. Así es. Pero lamentablemente la llamada se hizo, el embajador pidió de inmediato, por el auxilio de Wessing, que vinieran los norteamericanos, vinieron, y tú te recuerdas esa fotografía que hay famosa entre un muchacho, un joven, a la trompada, con un hombre con un fusil. Le dijo, esa la va a quitar tú, coño, de ahí. ¿Tú sabes lo que es eso? El dominicano es un hombre valiente, mujeres valientes, niños valientes, ancianos valientes. Eso es lo que tenemos aquí. Pero muchas veces dicen, una participación de las mujeres. Hay comando de las mujeres. Comando de las mujeres. Y mira, mucha gente decían que eran de la prostituta, que estaban en la Duarte. De esa también. Pero lucharon todas. De esa todavía hay una que está viva todavía, la Bazooka, María Bazooka. Sí. Está viva. Está viva, sí. Pero hay que decir que hay muchas cosas, porque hemos visto, por ejemplo, en el Puente Duarte, lo que se dice que ahí prácticamente tenían vencido a la tropa del CEFA. Claro, claro. Y ya tenían vencido. Por eso es que de ahí es que viene la intervención norteamericana, por esa batalla que se libró ahí en el Puente Duarte, y que hizo que, bueno, las tropas norteamericanas, que Johnson Johnson mandara Lyndon Johnson mandara a las tropas para proteger la vida de los norteamerinos y para evitar que el gobierno se convirtiera en un gobierno comunista. Algo que no es muy notorio. Los norteamericanos, cuando se fueron retirando, retiraron los gringos, pero dejaron esos militares quedando en los países de Guatemala, de Honduras, de Brasil, de Nicaragua. Por mi caso viví un nicaragüense que no encontraba qué hacer porque había un PRDista que quería matarlo y tenía que salir corriendo cada rato. Entonces ellos se fueron y dejaron a esa gente que terminaran de hacer los arreglos del lugar. Hubo tantos comandos que también hay que mencionar, porque hay que agradecer la participación también activa del comando haitiano. Así como tú llamas el comando de las mujeres. Habían muchos comandos. Eran 1.800 militares de carrera, militares que estaban apoyando la revuelta, y en principio 5.000 miembros de la población armada. ¿Cómo se llama el guardia que era italiano? Benucci era. Ay, Dios mío, ese fue que entrenó a todos esos guardias ranas. Mira, se me olvida. Los guardias ranas eran 57 y solo murió uno en la revolución. Sí, pero había muchos extranjeros. Muchos extranjeros. Y mira, Aníbal López fue un guardia rana entrenado por él. Y en la batalla del Matún, Aníbal López fue que enfrentó su vida para
neutralizar el tanque de guerra que estaban bombardeando al Hotel Matún. Aníbal López. Iván Grullón también estuvo, como nosotros ahí, valiente, Fidelio de Pradel. En alguna de las, Pedro Mil que murió. Muchos catorcistas, Fafa Tavera. Los catorcistas que no se pueden quedar atrás, hay que decirlo. Era el segundo partido prácticamente. El tercero diríamos nosotros, pero ellos agarraron mucha connotación con Manolo. Sí, hay que destacar que la situación realmente, o sea, lo que más asumieron realmente la revolución, como decía. Sí, el MPD también. El MPD, el Partido Socialista que después se convierte en comunista. MPD, 14 de junio, PRD y la parte liberal de los militares. Exactamente. Ahí estuvo todo. Hay que recordar algunos comunicadores. Claro, porque había comando de comunicadores también. Después del llamado de Peña Gómez, recordamos a Freddy Veragoico. Claro. Que la proclama hizo Freddy Veragoico. Yo creo que él era miembro del comando de los artistas. Sí, así es. Porque hubo comando de todo tipo. Y mujeres que suplían de municiones como Milagro Tibós. Ay, sí, cómo no. Sí. Milagro también estuvo. Milagro, Basilio, hay que reconocerlo. Este ha sido un programa corto para lo que tenemos que hablar. Claro, demasiado pero corto. hay más tiempo para seguir hablando de la historia dominicana, porque no solo de la revolución. Así es. Agradecemos tu invitación, como siempre, y sabes que estamos a la orden, Ambiori y yo. Ya ustedes saben que este espacio es de ustedes. Si quieren, pues podemos decidir qué día podamos asumir, hacer este tipo de espacio, el programa para formar, para educar, cuando haya sobre todo fechas patrias que tenemos que recordar, y en ese sentido podemos ver y hacer los aportes que haya que hacer en ese sentido. Yo creo que este espacio siempre ha estado tomando en cuenta lo que son las fechas patrias, porque tiene como visión formar y educar, sobre todo sobre ese espíritu y esa cultura que le dio origen a nuestra patria, a nuestro país, pero además de eso, lo que ha sido la ideología de los dominicanos, que ha sido la ideología de la lucha contra la dependencia, Chepe, más de 150 años de lucha contra la dependencia, después del nacimiento de los 156 años, ¿verdad? Estoy viendo la montaña en el fondo de tu programa. Así es. La escarpada montaña, Ahí como está, dice la escarpada montaña, como dijo Manolo. La escarpada montaña de Quisqueya. Ahí está. Como dijo Manolo. Ahí. Y esta es la cordillera central que está ahí. Pero aquí tenemos mucha historia de valentía dominicana. Así es. El pueblo dominicano ha sido muy valiente. Bueno, vamos a recordar que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho, un producto del grupo Super Alba. Vamos a una pequeña pausa y venimos con algunas informaciones que tiene Fran para todos ustedes. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla, porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey. Entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad.
necesitas de servicios jurídicos, visita la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Somos una firma de abogados integrada por expertos profesionales, especialistas en las diferentes áreas jurídicas, como representación de casos penales, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles, vehículos y procedimientos constitucionales tales como amparos, procesos administrativos, partición de bienes, divorcios y una gran variedad de servicios. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 62, casi esquina Calle del Sol. Puede contactarnos a los teléfonos 809-906-8141 y 809-582-1881. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Nuestros conocimientos al servicio de tu seguridad jurídica. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se encuentran en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Bueno, después de esta gran entrevista de Basilio Rojas, Chepe, bueno, íbamos a dejar que siguieran porque de verdad que era muy importante saber de lo que era la historia de nuestro país y que la gente necesita aprender, y sobre todo los estudiantes y todo el mundo, o sea, no necesariamente el que está estudiando, sino todo el mundo necesita aprender de lo que pasó en nuestro país, sobre todo en abril de 65 y todo lo concerniente a lo que tenía que ver con la invasión norteamericana a la República Dominicana, que entraron precisamente por Palo Hincao, eso en la independencia, y enfrentado entonces por los dominicanos, y que gracias a Dios entonces pudieron enfrentar esa tropa. Y de verdad lo explicaron todo. Vámonos con un caso que ayer de verdad me llenó de pena, y sobre todo con un joven que fue acusado. O sea, mi caso particular, mi opinión particular, en esto no estoy diciendo que los jueces se deben a lo que es el proceso, el debido proceso y a las pruebas presentadas. Angelis Torres, quien lo acusan le dictaron 20 años de prisión, acusado de intento de homicidio a la hija de Freddy Espinal. Todas las pruebas presentadas le fueron rechazadas, incluso la prueba que le hicieron del INASIF, que presentaron con los aruñazos, que salieron negativas, o sea que no hubiese sido él, los aruñazos, pero salieron negativas. Eso fue rechazado en el tribunal. Las horas que salía o que salió de donde él estaba trabajando no coincidieron, pero al final, aquí en muchos de los casos, más vale el poder económico y político del pasado, que había que buscar un culpable, y bueno, el culpable era él. Eso es en mi opinión personal, particular, de cuando uno ve un proceso. La hija de Freddy Espinal nunca vino al proceso, siempre mandaban y tenían que traducir porque la carta del médico, porque estuvo fuera, y resulta que tampoco presentaron, el Ministerio Público no presentó las evidencias, o sea, los videos del apartamento, porque habían videos. Entonces yo creo que a veces condenar un inocente, pero Dios será que determine, porque a veces los jueces, el hombre se equivoca, y no puede ser que los jueces se equivocaran. Vamos a ver qué pasó en esta audiencia del día de ayer. De verdad que sí, algo. Vamos a escuchar ahí esos jueces, y tiene mucha credibilidad, déjame decirle, ese tribunal, pero vuelvo y reitero, ¿por qué no presentaron las evidencias de los arañazos? Un arañazo de una mujer dura muchísimo para quitarse, y nunca presentó este muchacho. Y bueno, entonces las pruebas que presentaron, de que ya lo hicieron después de los 3 meses, pero ellos tendrán sus razones. Veamos.
delincuentes para que la misma muera, como el principio usted entendió que había hecho, era el tribunal entiende que en esa parte no podemos ser benevolentes con usted, y por ello tenemos que ordenarlo a la pena máxima, que es lo que es el homicidio voluntario. En ocasiones a veces uno se forma una idea y tiene que creerse en ese criterio para nosotros poder expresarlo y para poder que los familiares nosotros también lo crean. Aquí no hay duda de que usted cometió ese ilícito penal. Usted no fue a matar a la víctima, es una cosa, pero a los hechos usted ocurrió, usted realizó en razón de que la víctima lo ayudó a usted, no fueron los correctos. Lo ideal hubiera sido que usted hubiera, viendo las condiciones de la víctima. Una muchacha llena de vida y mira cómo era de nada, que es una tercera o una cuarta parte. Además, yo, la prensa me ha preguntado a mí, yo creo en el Instituto Dominicano y creo en ustedes. Como creo en la justicia terrenal, también la creo en el espiritual. De ustedes estar en su mano de haber visto a usted con más probabilidad que de poder con la víctima, y yo no tengo interés de hacer daño a nadie, absolutamente. Mira, una persona que yo quise en la tierra, que casó con la tierra con mi padre, no estamos con mi madre, que siempre queremos a la madre, pero yo mi padre y yo fuimos amigos, hijos y amigos. Y mi padre casi me ha casado hacia mí mi padre, pero no es verdad, que yo vaya a acusar a una persona siendo, o sea, también yo que estoy por usted, ¿qué interés tengo de hacer daño a ese joven? Ni a él ni a nadie, maricada. Además, yo tengo 66 años, maricada. Tengo muchísimo negocio aquí. Tengo solo un transporte final, que tengo 100 y pico de vueltas. Dice Freddy Espinal que no tiene interés de hacerle daño a nadie, ni a él ni a nadie, pero el tribunal determinó 20 años de prisión para Angeli Rodríguez Torres en el día de ayer. Saludos para mi hermana Nelly, está en sintonía siempre con nosotros en Santo Domingo, Los Girasoles. Ahí está Elizabeth, está Raylin, está Winelli, también está Luis, está Melissa también, están de visita, están todos allá ahora mismo, sintonía con Turno Libre. Vámonos entonces con el abogado Francisco Hernández, quien era abogado también de Freddy Espinal, y nos habla del hecho. Veamos. Con relación a esta sentencia condenatoria que acaba de pasar ahora mismo. Bien, lo primero es que se trata de un caso que fue muy sonado en la ciudad de Santiago. La defensa ejerció todo el derecho que técnicamente pueden asumir en este tipo de casos, presentaron sus pruebas, pero en el desarrollo del juicio se comprobó, con todas las pruebas fehacientes que fueron presentadas, que esa persona había sido exactamente la persona que el día 26 de julio del año 2018 penetró al apartamento de esa joven y al verse descubierto. Pero que él pintaba, o sea, él trabajaba con ellos, porque era pintor y estaba pintando, incluso el jefe de él era el primo de la hija de Freddy Espinal y trabajaba con él, y él dice que sí, que se lo llevó y que a la hora, el hecho pasó en eso de las 12 y pico del mediodía, pero que en esa hora el mismo primo dijo que él andaba con él. Entonces yo no entiendo de verdad. Saludos para mi esposa Yesenia de Jen Estilo, está ahí siempre en sintonía con nosotros. Visite la página @JenEstilo y ahí usted va a encontrar todas las ropas que usted necesita, sobre todo las ropas interiores al por mayor y detalle si usted quiere emprender su negocio en Jen Estilo. Vámonos entonces con DJ Gordy, que es sometido a los tribunales por supuestamente difamación, por difamar a Víctor, Víctor, el apellido no me acuerdo, de Luna TV. Vamos a ver qué dice el DJ Gordy, también el abogado Esteban Pérez y la defensa de Víctor. Veamos. Nunca fue como se puso en la demanda. O sea, ya entraron a la sala, ¿por qué volvieron a salir? Fue pospuesta para el 9 de julio a las 9 de la mañana, otra vez nuestra presencia aquí. ¿Se quiere llevar con esto algún acuerdo? ¿Se piensa retractar? No, nosotros que llegue hasta las últimas consecuencias realmente, no tenemos que llegar a ningún acuerdo porque la verdad siempre sale a la luz y uno no tiene nada que temer además la demanda está mal infundada en el sentido de que no es como está redactado en acta. ¿Todo es por un auto? Sí, un auto. ¿Qué tú tienes que opinar? Buenos días a todos. Estamos aquí compareciendo ante la justicia. Ciertamente los datos suministrados por la parte que nos acusa no son los reales, no fue realmente como pasó la situación, pero
Estamos aquí en disposición de la justicia, sin ningún tipo de contratiempo, hasta que llegue la consecuencia que debe de llegar. Maestro Landestoy, figura destacada. Saludos. Estoy aquí en el Palacio, muy raro. Bueno, como dice mi compañero, la demanda está muy mal fundada. Incluso hay datos irregulares ahí. Te puedo decir que en el audio que sale, prácticamente no concuerda con lo que está pasando con nosotros, realmente. Gracias, maestro. Esteban, en la parte legal, ya usted como representante de estos muchachos, muy reconocido por usted. No, mira, la posición de nosotros es rechazar lo que son las acusaciones que contiene la instancia, la querella penal privada. Entendemos que están tergiversando los hechos a una magnitud de querer hacerle daño a estos muchachos. Esto es un programa que respeta a los ciudadanos, o sea, que son personas de bien. No entiendo por qué hay que llegar a estos extremos. O sea, bueno, ya escucharon ustedes, para que no digan que hay imparcialidad, brevemente, más de 30 segundos, regálenme para poner también el abogado de Víctor, para que vean nosotros imparcial. Ahí está, vamos a escuchar brevemente. Ellos hicieron unos comentarios en el aire, en vivo, en la época que se estaba como una especie de campaña, ¿verdad? Entonces, hicieron alusión a que Víctor Miguel Taveras, le puse el audio a usted ahorita, anteriormente, como que de unas tarimas se cogía el dinero para él. E inclusive, los señores Esa es la denuncia, pero es un programa de chercha, déjeme decirle, que es Los Hijos de Tuta. Ahí están los muchachos. Llegamos a la parte final de Turno Libre. Recordarle que Óptica Gracia tiene todos los lentes que usted necesita. Usted que tiene problemas de la vista, vaya a Ópticas Gracia, avenida 27 de febrero, casi esquina Joaquín Balaguer. Está Óptica Gracia con el teléfono 879-1717. Ahí está Óptica Gracia. Vaya y busque su lente. Usted que tiene problemas para leer, problemas con la luz, problemas para conducir, sufre de dolores de cabeza, es problema de la vista, vaya ahí a donde Juan y Scarlett, que les recetarán el lente que usted necesita. Será hasta el lunes cuando estaremos en otro Turno Libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Buenas tardes y buen fin de semana. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.